El Camino Violeta. Hoy presentamos ¿Cómo estamos, Ecuador? Cifras de mujeres en la economía del país. Hola, soy Gabriela Ortiz, directora de la Fundación Nacional para la Participación de la Mujer. Bienvenidas y bienvenidos a la emisión del segundo programa de El Camino Violeta, un programa de la Fundación Nacional para la Participación de la Mujer que busca visibilizar y articular todas las acciones que nos encaminan hacia la equidad de género. Hoy queremos hablar un poco sobre la economía violeta y la situación del Ecuador. Esta iniciativa se alinea con la visión de una economía violeta, la cual busca mejorar la calidad de vida de la población ecuatoriana mediante condiciones equitativas, oportunidades iguales y el respeto y la dignidad de los trabajadores y trabajadoras. Al integrar a las mujeres en la vida económica y laboral, se promueve una visión más inclusiva y sostenible de la economía. Esto se traduce en la adopción de prácticas empresariales más responsables con el medio ambiente y también con nuestro país. El fomento de sectores verdes como la energía renovable y la agricultura sostenible, así como la promoción del consumo responsable. En última instancia, esto contribuirá a la construcción de empresas más productivas y a la protección del medio ambiente, aportando así con la reducción de la huella de carbono a nivel global, lo que finalmente beneficia a toda la humanidad. En el programa anterior revisamos qué son y cómo funcionan las buenas prácticas empresariales con enfoque de género a partir de la guía creada por la Fundación Nación de Ecuador. Hoy, en El Camino Violeta, dialogaremos sobre la situación actual de las mujeres ecuatorianas en materia económica y laboral. Puedo adelantarles que las cifras son desgarradoras, pero el reto que encontramos como ciudadanos de este país, como habitantes que queremos el progreso de este país, es enorme, y ahí es en donde contamos con ustedes. Esperamos que este programa sea de gran aporte y les deseamos el mejor éxito en la implementación de las buenas prácticas para sus empresas. Bienvenidos. Iniciamos. Damos la bienvenida a Alison Vázquez. Ella es oficial de programas en ONU Mujeres Ecuador, encargada de las áreas de derechos económicos, paz y seguridad. Muchísimas gracias, Alison, por acompañarnos hoy en El Camino Violeta. Iniciaré preguntándote, ¿quién eres y cuál es el camino que has recorrido para llegar a ser la mujer que eres hoy? Bueno, primero muchas gracias por la entrevista, un gusto estar aquí, participar en este tema tan importante. ¿Quién soy? Bueno, pues soy fundamentalmente una persona que le gusta investigar, soy una académica, básicamente estuve mucho tiempo en Flaxo, sigo con ese gustito de dar clases, con ese gusto académico, pero bueno, desde hace ya 10 años, de hecho este año cumplo 10 años en ONU Mujeres, he estado participando en ONU Mujeres como encargada del área de derechos económicos. Siempre me gustó investigar, trabajar los temas de derechos económicos. Empecé investigando desigualdades, luego me incorporé un poco más en la investigación sobre mujeres, temas laborales, mercado laboral. Y bueno, desafortunadamente este es un tema que sigue vigente en nuestra región, en nuestro país, y afecta definitivamente mucho más a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, trabajo ahí, y bueno, mi interés básicamente tanto en investigación, en docencia y ahora que estoy trabajando en ONU Mujeres es justamente eso, ¿no? Trabajar para conseguir desde mi trinchera y desde donde yo me encuentre, políticas, avances sociales en términos de la igualdad de género. Gracias, Alison. Y precisamente el día de hoy vamos a dialogar sobre la situación actual de nuestro país, porque de acuerdo con el perfil de país según igualdad de género desarrollado por el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador a diciembre de 2021, la brecha en el empleo adecuado entre hombres y mujeres es de 11,8 puntos porcentuales, siendo un reflejo de la desigualdad de género existente a nivel nacional. El número promedio de horas de trabajo a la semana, que se encuentra por debajo de la jornada de 40 horas a diciembre de 2021,
muestra una diferencia de 7 horas semanales en favor de los hombres. A esta reducción de horas de trabajo se suma el hecho de que la mitad de las mujeres en edad de trabajar no participa en el mercado laboral ni tiene actividad económica remunerada. En términos generales, Alison, ¿qué nos dicen estas cifras respecto de la situación actual del país? ¿Cuál es la evaluación que tenemos? Bueno, yo lamento decirte que en el primer tema, que es en el tema del empleo adecuado, a 2023, al final de 2023 estamos peor. Esos 11 puntos se convirtieron en 20 puntos y al final del año, lo que quiere decir que hay un deterioro en general de las condiciones de trabajo de la población, pero que también hay una ampliación de esta brecha de la que hablábamos. El empleo adecuado significa un empleo que cumple básicamente con la ley, con los beneficios de la ley, que tiene un salario adecuado, que cumple con el tiempo adecuado y la seguridad social y otros beneficios, ¿no? Y el empleo no adecuado obviamente es lo opuesto, es un empleo precario. Entonces, fíjate que a diciembre del 2023 apenas el 28% de las mujeres tenía empleo adecuado en el Ecuador, es muy bajísimo. Y si es que vamos a la zona rural, el 19% apenas tiene empleo adecuado, ¿no? La situación de las mujeres en la zona rural es mucho más profunda, mucho más preocupante. Siempre ha sido así y las brechas en las crisis como las que hemos estado viendo últimamente se amplían, ¿no? Los otros indicadores más o menos se mantienen igual, pero también es preocupante el hecho de que hay una diferencia muy fuerte entre los hombres y las mujeres que quieren trabajar o que están en edad de trabajar y no lo hacen, ¿no? Más o menos la mitad, como señalabas tú misma, la mitad de las mujeres en edad de trabajar no lo hace, pero eso pasa ya desde hace, no sé, 20, 30 años. Eso es algo que no ha cambiado en el país, ¿no? Se trata de un problema muy fuerte, un problema estructural y que tiene mucho que ver con otro tipo de factores que seguramente en los otros temas de la entrevista seguiremos conversando, pero que no es algo de hoy, es algo que siempre ha existido y donde influyen factores económicos, sociales, culturales, entre otros, ¿no? Y este porcentaje, este 28% de mujeres que tiene un empleo adecuado, digamos, ¿dónde está el 78% restante? La mayor cantidad de empleo que se genera para las mujeres está en la agricultura, en el comercio y en los servicios. En general, en la agricultura casi todo el empleo es precario, de hombres y mujeres. En el caso del comercio, en el caso del turismo, que también hay bastantes mujeres, especialmente las mujeres jóvenes son las que sufren más problemas de empleo inadecuado, de discriminación, de falta de cumplimiento de derechos, de falta de cumplimiento de seguridad social. Los jóvenes en general tienen esta problemática, pero fíjate que, por ejemplo, cuando una mujer joven busca empleo, tiene la mitad de posibilidades de un hombre joven de conseguirlo, ¿no? Entonces, son las personas que están en mayor vulnerabilidad, pero la mayoría se emplean en estos sectores, ¿no? Y claro, también se encuentran no solamente en condiciones de empleo no adecuado, sino también informales, es decir, se trata de, por ejemplo, negocios pequeños, los típicos trabajos que se los llama, entre comillas, autónomos, pero que de autónomos no tienen mucho, porque en realidad son dependientes de muchas otras fuentes de ingresos estas personas para poder sobrevivir, o generalmente están también en la pobreza o bajo la línea de pobreza. Claro, a diciembre de 2021 era los puntos porcentuales eran de 11,8%, que reflejaba la desigualdad de género. 2 años después, en lugar de mermar, ha aumentado y seguirá aumentando además. En ese sentido, nosotros sabemos que la autonomía económica es la base para la igualdad y el empoderamiento. Sin embargo, en Ecuador, en lo que respecta al trabajo no remunerado del hogar, que es generado en un 76% por mujeres, queda invisibilizado debido a que no se considera dentro de la contabilidad de la producción y a que en las estadísticas de empleo se ubica dentro de la denominada población económicamente inactiva. ¿Cómo calificarías, Alison, esta distribución? ¿Crees que debe ser considerado el trabajo del hogar de otra forma? ¿Y en qué cambiaría esto la situación actual de nuestro país en términos económicos? Bueno, ¿cómo la considero? La considero injusta y la considero insostenible. Es injusta porque, como tú señalabas, se trata de una carga de trabajo exagerada sobre los hombros de las mujeres, pero que además no es ni reconocida ni remunerada. Entonces, es uno de los factores que
que representa la mayor barrera para que las mujeres no puedan entrar en el mercado laboral. Por ejemplo, esa mitad que señalábamos antes que no está en el mercado laboral, la mayoría de ellas, cerca del 80% de ellas, se dedican a esta o están en esta conjunto de población inactiva que le llamabas como, entre comillas, amas de casa, ¿no? Es decir, y sabemos que esto no es absolutamente nada inactivo, es decir, más bien son personas que están trabajando todo el tiempo, y esta diferencia de horas de trabajo lo que hace es recargar el tiempo de trabajo a las mujeres, pero que no solamente hacen este trabajo, sino hacen el otro también. Fíjate que si sumamos el trabajo no remunerado, del que hablabas ahorita en la pregunta, con el remunerado, las mujeres trabajan 1.5 veces más que los hombres en total, ¿no? Y también este indicador de que la mayoría de las mujeres realiza este trabajo no remunerado, implica también que muchas de las actividades, por ejemplo, alimentación, cuidado directo, educación de los niños pequeños, etcétera, recae sobre este tipo de trabajo que no es reconocido y no remunerado, pero que a la larga lo que hace es que el trabajo de las mujeres entrega valor, digamos, a la economía, es decir, se cuida a los niños y niñas, pero también se cuida a la población en edad de trabajar, a los maridos, etcétera, que van a trabajar y claro, ganan un salario, pero en este salario no está reconocido ese trabajo, ¿no? Entonces finalmente genera, además de injusticias para las mujeres en su tiempo, en su vida, ¿no? En su calidad de vida, también en la economía, ¿no? Injusticia en la economía porque finalmente este valor, este salario, este reconocimiento, esta retribución que debería regresar a quien lo generó, no está llegando, ¿no? Entonces se generan desigualdades también en la economía en general, en la sociedad en general. Sí, de hecho, revisando las cifras, encontramos en realidad que estas actividades que son denominadas económicamente inactivas generan anualmente un valor equivalente al 19% del Producto Interno Bruto. Esta cifra es de 2021, que equivale a 19.873 millones de dólares. Sin embargo, es considerado población económicamente inactiva. Sí, y esta equivalencia, si es que tú la comparas no solamente con el PIB, sino, por ejemplo, con el presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado más o menos son 30.000 millones. Esto de aquí son 20, es decir, es casi todo el presupuesto general del Estado de lo que estamos hablando, ¿no? Es más o menos... siendo 5.000 millones más o menos del presupuesto en educación, es 4 veces de ese presupuesto y así. Es decir, es un componente de la economía, del sostenimiento de la vida y de la economía importantísimo que claro que no es reconocido y que no es que si es que tú lo remunerases, digamos, se aumenta el PIB, sino que simplemente ya está licuado, está incorporado en las actividades del capital, en las remuneradas, en detrimento de la vida de las personas que proveen este servicio, ¿no? Entonces, evidentemente no es inactividad, eso es una actividad que genera beneficios y que si es que no existiera, porque ese es otro elemento importante, si es que no existiera, definitivamente las personas no contarían con el nivel de bienestar que necesitan para, por ejemplo, ir a trabajar. Nosotros también hemos revisado alguna información y entendemos que existe una subrepresentación de las mujeres en los cargos directivos, sobre todo en el sector privado. De acuerdo con la información de la Superintendencia de Compañías, únicamente 1 de cada 3 mujeres en cargos directivos de las empresas son mujeres. Sabemos que ahora tenemos la Ley de Economía Violeta y las empresas deben necesariamente implementar el sello Violeta en sus empresas, en sus organizaciones. ¿Cómo podemos lograr que las empresas no lo vean como un requisito, que no lo vean como una obligación, sino que realmente el impulso de la Ley de Economía Violeta y todos los protocolos que implican el sello Violeta como tal sea implementado a conciencia y no por obligación? Hay un mito, diría yo, ¿no? Que es esto de considerar que hombres y mujeres tenemos a la larga diferentes tipos de capacidades y de potencialidades. Y en el fondo de esta resistencia, ¿no?, a que las mujeres estén en puestos directivos, de estas barreras que existen, está este factor cultural que hace pensar que
la función primordial de las mujeres no necesariamente es estar en el mercado, es ser líderes de las empresas, es estar en el trabajo remunerado, sino más bien su función primordial en general es estar en la familia, sostener la familia, etc. Eso es algo que está rondando siempre, que está dentro de la cultura, digamos, ¿no? Alguna gente lo llama un sesgo, digamos, que no es consciente, en realidad es perfectamente consciente, pero sí es un sesgo social, digamos, ¿no? Entonces, eso hace que en las unidades económicas, en las empresas, las mujeres tengan más barreras para llegar a los puestos jerárquicos, porque se considera que a lo mejor, no sé, esto también es un convencimiento, no van a dar todo el tiempo necesario porque se pasan pensando en los hijos, porque van a tener hijos y van a abandonar, porque van a ser trabajadoras que entran y salen del mercado. Entonces no se les da no se nos da esa oportunidad. Y se topan con esto que se llama el techo de cristal, es decir, que llegas a un nivel, pero que no pasas a los puestos más altos de decisión, porque en esos puestos más altos de decisión generalmente está estas personas que en teoría también deberían estar 100% dedicados a las empresas, además sin ninguna relación familiar, ¿no? Que esto también les golpea a los varones de forma fuerte, ¿no? También es un elemento de género importante, el hecho de asumir que los hombres tienen esa obligación, ¿no? De ser los proveedores, pero además de ser el trabajador ideal, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, eso está más relacionado con la figura de un hombre joven, de un hombre calificado, etcétera. Entonces, hay esa barrera, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer para que esto, digamos, vaya desapareciendo? Bueno, obviamente tienen que darse cambios culturales, estructurales, pero también hay un elemento económico importante, ¿no? Hay cálculos que se han hecho en varios países, para Ecuador no existen, sería bueno hacerlos, de cuál es la ganancia que las empresas pueden tener cuando tienen, por ejemplo, mayor diversidad en sus burós de decisión, en sus juntas directivas, cuando las mujeres participan en estos burós y en estas juntas directivas o cuando los dirigen, porque existen otras miradas, otras formas de pensar, otros mercados a los que las empresas pueden apuntar, y sí se ha calculado que existen mejoras y ganancias en las empresas cuando tienes a mujeres en estos puestos directivos y cuando tienes básicamente equidad, ¿no es cierto?, o paridad en la participación de hombres y mujeres, cambios culturales, mejores modos de trabajar, mayor diversidad, visiones distintas, eficiencia, eficacia. Entonces, sí que, como suelen decir en algunas campañas, ¿no?, que he escuchado, la igualdad de género es un buen negocio también para las empresas, ¿no? No solamente es una cuestión de cumplimiento de derechos, no solamente es una cuestión de cambio cultural, que es absolutamente fundamental, sino también una cuestión de buen negocio, pero también si es que nosotros no aprovechamos las capacidades que tienen las mujeres, también como empresas y como economía estamos perdiendo a la larga, ¿no? Finalmente, Alison, desde la perspectiva de ONU Mujeres, ¿cuáles son los desafíos a los que como mujeres debemos enfrentarnos en los distintos ámbitos que hemos abordado el día de hoy? Bueno, los desafíos son muchísimos, ya hemos comentado algunos de ellos y otros. Yo preferiría mirar como las recomendaciones que podríamos hacernos, ¿no es cierto?, para la política pública y también para las organizaciones de mujeres, creo que es importante, y las organizaciones laborales. Yo creo que es muy importante que trabajemos en el tema de detallar qué significa, qué implica realmente la ley de economía violeta de la que ya hemos conversado, ¿no? No solamente, como ya habíamos señalado, habla de los temas de puestos directivos. La ley violeta incluye igualdad salarial, que también existe una ley de igualdad salarial que fue recientemente aprobada. También habla del tema de la violencia en el sitio de trabajo. Ecuador, acuérdate, es signatario, es firmante del convenio 190 de la OIT, que justamente habla de evitar, de prevenir y de sancionar el acoso y la violencia en el lugar de trabajo. Ahí hay muchísima tela que cortar porque realmente ni siquiera existe información real de cuántos son los casos de acoso y violencia que existen en el trabajo, en el mundo del trabajo, como lo llama la OIT. Entonces, también ese es un elemento de la ley. Hay un componente que tiene que ver con lo que se llama la empleabilidad, es decir, el hecho de que las mujeres puedan tener capacidades, fomentar sus capacidades para poder ser empleadas en mejores cargos y en mejores condiciones. Todo el tema de la reconversión laboral. Nosotros sabemos que estamos viviendo
una transformación de los mundos del trabajo que la COVID la aceleró muchísimo, ¿no? Es decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con trabajo en plataforma, trabajo en casa, teletrabajo. Vivimos regímenes laborales que no están en la ley. Es decir, la ley dice una cosa que se llama empleo y nosotros hacemos otra cosa en el trabajo, ¿no? Entonces, es súper importante que esto pueda ser revisado en términos de un nuevo código laboral, en términos de normativa, pero también en términos de cómo gestiona su recurso humano finalmente las empresas, los patronos, porque tiene muchísimo que ver con esto, ¿no? Con que tenemos una diversidad de formas de trabajar ahora, que los derechos laborales deben seguir y cumplirse a pesar de que sean diferentes y diversas de lo que dice la ley. Entonces hay que regular el teletrabajo para que no se constituya, por ejemplo, en una autoexplotación o una explotación finalmente de las trabajadoras y los trabajadores. Tenemos que trabajar el tema de violencia que no está todavía normado muy bien en la ley. Tenemos que trabajar el tema de igualdad salarial. ¿Por qué? También el listado de salarios, no recuerdo bien cómo se llama, pero hay un listado donde están los tipos de cargos y los puestos, y ahí hay unos salarios que son referenciales para eso. Fíjate que ese listado, no sé, creo que tiene alrededor de 80 años más o menos, es decir, tiene actividades que ya desde hace muchísimo tiempo se dejaron de hacer, pero hay cuestiones nuevas, trabajos nuevos que no están, ¿ya? Pero también la ley de igualdad salarial te habla de no solamente que haya igualdad en los salarios por igual trabajo, sino por trabajo de igual valor, ¿ya? Nos falta entender bien qué significa trabajo de igual valor para poder calcular, que nuestras empresas puedan calcular y podamos, como inclusive el gobierno mismo, saber cuáles son las brechas reales que existen ahora en promedio, más o menos desde el 20% de la brecha salarial. Pero si es que nos vamos al detalle, en cada uno de los cargos y de los puestos seguramente va a variar muchísimo y tenemos que saber cómo hacer eso, cómo aplicar esa normativa, y las mujeres cómo también denunciar si es que sentimos que estamos discriminadas frente a una diferencia de salario. Eso en el ámbito laboral, pero también, como decíamos, muchas mujeres están, y la población en general también, están fuera de estos, digamos, de relaciones de empleo, de relaciones de dependencia. Entonces, no les aplica, por ejemplo, este tema de la igualdad salarial porque son trabajadoras, lo que decíamos antes, autónomas, informales. Ya. Entonces, para esa cantidad de mujeres, de la mayoría de trabajadoras de la agricultura, del comercio, que es lo que decíamos antes, hay que trabajar políticas diferentes, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mejorar el acceso de las mujeres jóvenes, por ejemplo, a capacitación, a formación, a educación financiera, a recursos financieros, a recursos productivos. Las mujeres en la ruralidad, por ejemplo, a la tierra. Es decir, hay todo un conjunto de políticas que se deben fomentar para que podamos generar mejores posibilidades de generar medios de vida que sean sostenibles y que no sean precarios, digamos, para las mujeres, y no las ponga, a pesar de que tengan trabajo autónomo, bajo la línea de pobreza, ¿no? Entonces, yo veo que en el mundo del trabajo, de los trabajos, hay muchísimo todavía que hacer y generar también información sobre violencia, sobre los tipos nuevos de trabajo, etcétera, etcétera, que no necesariamente tampoco cuentan en las encuestas de empleo, ¿no? Es una ventaja que tengamos la ley, es una ventaja que tengamos la ley de igualdad salarial también, porque contar con un marco normativo siempre es bueno, pero se necesita, por ejemplo, generar un buen reglamento. Bueno, y la ley Violeta lo tiene, que este sello, por ejemplo, sea desarrollado lo antes posible para que igual las empresas puedan enterarse, puedan saber hasta dónde llegar, que se les pueda acompañar también a las empresas para que lo cumplan, porque no es sencillo simplemente decirles, mire, haga su plan de igualdad, cierre las brechas, qué sé yo, tal cosa, porque también es un costo para las empresas, ¿no? Entonces es un conjunto de cambios que se necesitan para poder dar cumplimiento a esta normativa, ¿no? Que sí, como te decía, es un gran avance. Claro, al menos estamos avanzando, son pasos cortos, pero los estamos dando. Alison, te agradezco muchísimo por tu intervención el día de hoy, y a todos nuestros escuchas esperamos que esta entrevista haya sido edificante para todos y cada uno de ustedes. FUNMujer les agradece por acompañarnos en este Camino Violeta.
Esta iniciativa de inclusión y participación ciudadana en favor de una justa inclusión de las mujeres en las diferentes esferas del país no sería posible sin el apoyo de la Asamblea Nacional y de aliados como Deo Producciones, con quien coproducimos este programa, y Botanique Terapias y Spa. En nuestra siguiente emisión tendremos a una invitada muy especial con quien dialogaremos sobre por qué es importante tener un buen diagnóstico de tu cultura empresarial con perspectiva de género. Los esperamos en el siguiente programa del Camino Violeta. Un buen día para todos y todas. Agradecemos su compañía en el trayecto del Camino Violeta. Hoy exploramos junto a nuestra invitada las cifras de mujeres en la economía del país. Recuerden visitar nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y X. Nos encuentran como Fundación Nacional para la Participación de la Mujer y @mujer_fund. Acompáñanos en el próximo programa de El Camino Violeta. Un buen día para todas y todos.